Contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Una explicación. Libro primero. Capítulo tercero. Del derecho del más fuerte. Siendo la fuerza la causa, no puede producir como efecto el derecho. El derecho no se deriva de la mera fuerza, como única razón para obedecer. El deber ser, la normatividad, no se deduce de una situación de hecho. El derecho de la fuerza, es una expresión contradictoria, porque quien sostiene su poder por la fuerza, no hace uso del derecho para mandar. Ante la fuerza, se cede no por voluntad, sino por necesidad, porque no queda otra alternativa. Si quien cede ante la fuerza, no se viera forzado a hacerlo, y pudiera elegir, seguramente no obedecería, como se muestra en el ejemplo de no darle la bolsa al ladrón. Si se cede antes la fuerza, no es más que por una razón de prudencia, un cálculo de conveniencia, porque uno se encuentra en una relación desventajosa. En ese sentido, no hay moralidad en obedecer a la fuerza porque no hay ejercicio de la voluntad libre y por lo tanto, no hay consentimiento. La fuerza no genera el deber de obediencia, porque no hay obligación de respetar un derecho que no tiene quien se impone solo por la fuerza. La fuerza es inestable, dura tanto como se la pueda conservar, entonces, habría que suponer que si la fuerza fuera derecho, el derecho se extinguiría, cuando la fuerza se pierde. De manera, que si se cede ante la fuerza, no se necesita el derecho para obedecer. El derecho no le agregaría nada a la fuerza, sería redundante, pues no hay derecho, cuando se domina solo con la fuerza. El efecto cambia con la causa. Si establece como ley, la regla del más fuerte, entonces un poder que es instituido por la fuerza, siempre se ve amenazado por la posibilidad que otra fuerza mayor venga a desalojarlo. Es a lo que se expone el sultán del que habla Rousseau en el segundo discurso, cuando su dominación, como ejemplo del despotismo que señala el momento de mayor desigualdad en la historia humana, y por tanto, también, de máxima degradación de la condición humana, porque hay hombres que devienen esclavos. La conclusión es que la fuerza no constituye derecho, y que hombres libres e iguales solo están obligados a obedecer a poder legítimos, a los cuales les prestan su consentimiento. Capítulo 4 de la esclavitud. Grocio creía que un individuo puede enajenar su libertad por propia voluntad. De manera que si un individuo puede enajenar su voluntad, entonces todo un pueblo, como sujeto colectivo, podría enajenar la suya. Para Rousseau la acción supuestamente voluntaria de enajenar la libertad, no puede formar parte de un pacto válido, porque en ese pacto, no se cumpliría la condición de reciprocidad, por medio de la cual ambas partes, deberían resultar beneficiadas de algún modo con el pacto. En un pacto por medio del cual una de las partes pretende someterse voluntariamente a la esclavitud, no habría reciprocidad, porque de un lado, quedaría la autoridad absoluta con derecho a todo, y del otro lado, la obligación incondicional a someterse a esa autoridad arbitraria. Hay una total asimetría entre las partes, y un claro perjuicio para una de ellas. Además, para Rousseau enajenar la libertad, significa renunciar a la condición humana misma. Esto no es algo que un hombre pueda hacer por su propia voluntad, porque la libertad y la vida no es algo que le pertenezca al hombre por completo, es un don que ha recibido de la naturaleza, de Dios y no puede despojarse de él, por su propia voluntad. Como dice Locke, nadie puede dar a otro más poder del que tiene en estado de naturaleza. No puede haber compensación alguna para alguien que renuncia a su libertad para someterse al arbitrio de una voluntad particular. Ningún otro bien que se reciba a cambio de la libertad, compensaría la entrega de la libertad.
Se dice que los hombres se someten a un poder absoluto que implica la pérdida de la libertad para recibir a cambio la subsistencia o la protección. Pero ni la subsistencia, ni la protección, están asegurada para quien se somete al poder arbitrario de un amo. La subsistencia, porque el esclavo es quien debe proveérsela al amo, y no a la inversa. La protección, porque sometiéndose incondicionalmente a un amo que puede hacer lo que desee, el esclavo no tiene garantía de su seguridad. Puede ser arrastrado por el amo a las guerras más irracionales que ponga en peligro su vida. Pero además, según Rousseau, gozar de una vida tranquila pero sin libertad, no es una vida digna del ser humano, porque es una vida muy limitada. También se puede vivir con tranquilidad en los calabozos, pero esta no sería una vida que tenga sentido para el hombre. Para Rousseau, enajenar voluntariamente la libertad es un acto irracional, porque pretender llevarlo a cabo es algo imposible para el hombre. Porque enajenar la libertad voluntariamente, sería como pretender que el hombre puede transformar sustancialmente su naturaleza, y devenir lo que no es, una cosa de la que otro particular pueda apropiarse. El hombre dispone de la perfectibilidad y puede modelar su modo de ser, para bien o para mal, más o menos plásticamente, pero no puede destruir los dones esenciales de su naturaleza que ha recibido de otro, como la vida o la libertad, porque si lo hiciera dejaría de ser hombre. Suicidarse, es irracional y contrario a la ley natural, porque es autodestruirse, cosa que no puede querer un ser racional que busca autoconservarse. Pero además, si el hombre renunciara a la libertad, renuncia a la condición que hace del hombre un agente con voluntad y por lo tanto, deja de ser un sujeto de derechos y deberes. De manera, que no siendo libre, no estaría tampoco obligado a obedecer, porque no podría dar su consentimiento, que es lo único que puede hacer legítima la obediencia para hombres libres e iguales. Grocio acepta la validez de lo que Hobbes llama pacto de sumisión en el capítulo 20 del Leviatán, donde la conquista daría derecho a mandar, haciendo también legítimo que el vencido pueda comprar su vida a cambio de volverse esclavo del vencedor. Este pacto sería legítimo, porque ambas partes resultan beneficiadas. Sin embargo, aquí vuelve a darse la asimetría que hace que este sea un pacto ilegítimo. Por otro lado, la guerra es un conflicto entre estados. No implica un conflicto con los particulares que circunstancialmente defendieron esos estados. Por eso, conquistar a otro estado, o ganar una guerra, no da derecho a matar a un súbdito del estado vencido. En consecuencia, si el vencedor amenaza con hacer uso de un derecho que no le corresponde para forzar al vencido a someterse como su esclavo, propone un pacto ilegítimo, y por lo tanto, no le asiste ningún derecho para justificar su interés de esclavizar al vencido. El particular que acepta ese pacto inicuo, simplemente se somete a una extorsión por la fuerza, que se pretende ocultar con la legitimidad de un derecho que el vencedor no tiene, ni puede esgrimir. La dominación por conquista no es más que un acto de fuerza, y como tal, no da derecho a esclavizar, porque el derecho de esclavizar al vencido, no se funda en el derecho del vencedor de matarlo, porque el vencedor no tiene ese derecho después de haber vencido al estado enemigo. En tanto, dominación por la fuerza, al pacto de sumisión, se le podría aplicar la crítica que Rousseau hace a la dominación por la fuerza en el capítulo 3 del libro primero del contrato social, del derecho del más fuerte. El pacto o contrato social. Lo que da legitimidad a la obediencia de los súbditos, no es ni la fuerza, ni la naturaleza, que es lo que origina el dominio paternal, sino el consentimiento de los propios súbditos, que como son libres e iguales, solo pueden aceptar someterse a la autoridad política como una obligación autoimpuesta.
Para eso tienen que aceptar razones, principios racionales que justifican que puedan prestar su consentimiento voluntario al derecho a mandar. El pacto puede ser descrito de tres modos. La primera forma es la enunciación del problema que se quiere resolver. Lo que el contrato social, el pacto social, debe resolver es, cómo se puede constituir por medio del consentimiento de los individuos que pactan entre sí, una asociación, o sociedad tal. Que en primer lugar, permita a los asociados tener la garantía de que no van a ser sometidos a la voluntad arbitraria de otro particular. Los individuos deciden hacer el pacto porque hacen un cálculo de conveniencia, y llegan a la conclusión de que sus fuerzas individuales, no les garantizan que podrán ser independientes de la voluntad arbitraria de otro particular, o de un poder político. Por eso, lo más razonable para asegurar su autoconservación, es unirse por propia voluntad, a una sociedad política que reúna la fuerza y los medios con los que cuentan todos sus asociados, y los concentre en una fuerza común, y como esa fuerza colectiva, es superior a la de cualquier individuo aislado, les ofrecerá a los asociados del cuerpo político, más protección y defensa de la que podrían obtener si actuaran como un individuo aislado. En segundo lugar, la sociedad política que se constituye por medio del pacto unánime de los individuos, y que Rousseau llama cuerpo político, o república, debe ser capaz de proteger a todos sus asociados de toda fuerza común. Esa fuerza común puede ser la de cualquier otro Estado soberano que venga a querer esclavizar a los miembros de la sociedad política. Pero también, puede ser la fuerza común de la sociedad política, de la cual cada asociado es miembro. En este caso, se debe evitar que esa fuerza común sea empleada arbitrariamente en contra de los miembros de la asociación como lo haría una voluntad particular. Por eso, al integrar orgánicamente el cuerpo político, los asociados deben seguir siendo tan libres como antes. Pero se verá al recorrer las páginas del texto, que terminan siendo más libres que antes. Los asociados que entregan todo a todos, en la alienación total, terminan recuperando todo lo que entregan, pero en un plano superior a cómo lo entregaron. La libertad ya no consistirá solamente en ser independientes de la voluntad arbitraria de otro particular, o de cualquier fuerza común, sino en la autonomía moral y política que da la posibilidad de obedecer a las leyes que los miembros del cuerpo político, se autoimponen, como miembros del poder soberano. No se obedece a un particular, sino a todos y por lo tanto, a uno mismo, como parte de esa voluntad común. Lo que garantiza que los asociados que integran el cuerpo político, no serán sometidos arbitrariamente por la fuerza común que concentra la República, es que el sujeto colectivo que se constituye a través del pacto, en el cual los individuos acuerdan en forma unánime, su alienación total a la comunidad, se constituye como una voluntad general, que solo puede querer el bien común. Por lo tanto, no puede perjudicar arbitrariamente a ninguno de sus miembros, porque sería como dañarse a sí misma. Lo que hace que esta voluntad general no pueda actuar arbitrariamente en contra de sus miembros, es que es una voluntad general, y como tal, solo puede ver lo general. La voluntad general, no ve a los particulares, sino al Estado, es decir, al conjunto de los súbditos desde un punto de vista formal. Para ella, los súbditos son todos iguales, son todos sujetos de derechos y obligaciones, pero ninguno es para la voluntad general, un individuo particular. Por eso, no puede actuar arbitrariamente en contra de ningún particular. Los actos soberanos de la voluntad general, son las leyes generales, en la cual se tipifican acciones, y situaciones generales, válidas para todo súbdito que cumpla las condiciones establecidas por la ley. Quien aplica la ley general, a los casos generales,
no es la voluntad general, sino el poder ejecutivo, que incluye al poder judicial. En ese sentido, la voluntad general no actúa directamente sobre ningún particular, y por consiguiente, no puede actuar arbitrariamente en contra de ellos. Las leyes generales que dicta la voluntad general, son la garantía que tienen los súbditos, de que serán tratados, con imparcialidad y equidad, por el poder soberano. Y como son leyes que cada uno de los súbditos se autoimpone cuando desempeña su función de ciudadano en la Asamblea Legislativa, esas leyes generales que decide el cuerpo político, son la garantía con la que cuentan los súbditos de que no serán sometidos a las arbitrariedades de ninguna voluntad particular. Las leyes en las que se expresa la voluntad general, es la garantía que tienen los miembros de la sociedad política, de que seguirá siendo libres, viviendo en comunidad, con los demás asociados. La segunda forma en la que se puede entender el contrato social, está dada por su cláusula fundamental que es la alienación total. Para formar parte de esta sociedad política, que concentra la fuerza común de todos los asociados, y que puede cumplir esa función de protección que por separado los individuos no pueden asegurarse a sí mismos, los individuos llevan a cabo un pacto, en el cual acuerdan en forma unánime, entregar todo lo que tienen, su personalidad, su libertad, sus medios, y posesiones, a todos los que pasará a integrar el nuevo cuerpo político que se constituye en este acto. El pacto puede ser visto también, como un acuerdo unánime, en el cual todos los individuos que participan de él, se comprometen a entregar su libertad, todas sus fuerzas, y todos los medios, con los que cuentan como individuos, es decir, todo, su persona, su libertad, y sus posesiones a todos los miembros de esa comunidad. La alienación total puede ser entendida como un procedimiento que comienza a revertir el proceso de degradación y corrupción de la naturaleza humana, que produjo la desigualdad entre los hombres. Ese proceso de degradación había generado un tipo de subjetividad dependiente, que termina aceptando la desigualdad económica, social y política, hasta el punto de llegar a ser sometida a la autoridad arbitraria de un déspota, que actúa como una voluntad particular. La alienación total es el comienzo de la reversión del proceso que origina la desigualdad entre los hombres, y que convirtió al individuo en un ser dependiente y egoísta, capaz de autoesclavizarse, y aceptar ser esclavizado por otros. Al entregar todo lo propio a la comunidad, la alienación total reeduca al individuo, le enseña a priorizar lo público sobre lo privado, el interés general, el bien común antes que el egoísmo, y sus necesidades particulares, aun cuando un miembro de la sociedad política, nunca deja de ser un individuo con inclinaciones, e intereses particulares. El individuo en la sociedad política podrá seguir queriendo como un particular, pero la voluntad general aplica la justicia distributiva, y le dará lo que en verdad necesita. Quien se incorpora a la sociedad política por su propia voluntad, necesita poder dominar su egoísmo, para querer y poder realizar el interés general de la comunidad, que es lo que hace aparecer a la voluntad general del pueblo. Esta es la función de la alienación total, que es un acto de entrega total del individuo en favor de la comunidad. Esta entrega del individuo a la comunidad coloca a los miembros de la sociedad política en un plano de igualdad, donde nadie domina ni es dominado por otro, porque todos han entregado todo lo suyo a la comunidad. Como todos priorizan lo general, la comunidad, por sobre el individuo, aparece lo general, el bien común, el interés general, y a partir de él, se autoconstituye el sujeto colectivo que quiere el bien común, y que Rousseau llama, voluntad general. La alienación total, que es la cláusula fundamental del pacto, es el procedimiento por el cual se forma la voluntad general, el nosotros común de la comunidad, que quiere siempre,
necesariamente, el bien general. Se genera igualdad y reciprocidad. Todos aceptan entregar todo a la comunidad. La reciprocidad se da porque todos entregan todo lo suyo a los demás y reciben lo mismo de los demás. Nadie se queda con nada y por tanto, nadie quiere hacer onerosa a los demás, la misma obligación que cada uno se compromete a respetar. Esta reciprocidad entre lo que se entrega y lo que se recibe, genera igualdad. Por consiguiente nadie es dominado por otro, ni domina a otro, y nadie se queda con ningún derecho que después pueda reclamar a los demás, cuando ya esté constituida la asociación. Constituida esta voluntad general a través de la cláusula de la alienación total, podemos entender la última caracterización del pacto social, que consiste en que cada asociado que integra por su propio consentimiento a la sociedad política, se obliga a someterse a la suprema dirección de la voluntad general. De este modo, los miembros que integran orgánicamente a la voluntad general, como si fuera un solo cuerpo político, se autoobligan a ser un ciudadano justo, que legisla dando prioridad al bien común, al interés general, antes que a sus intereses particulares, como individuo, como un hombre natural, y se autoobliga a cumplir las leyes como súbdito miembro del Estado. Si llegara a no cumplir un súbdito, estos deberes autoimpuestos en el momento del pacto, la sociedad política, la voluntad general, obligará al miembro que ha desobedecido a ser libre, porque cumplir la ley general que gobierna a la sociedad política, y las obligaciones que permite que la voluntad general pueda funcionar, es bueno para él, porque es la única garantía que ese individuo tiene de seguir siendo libre. Mientras el individuo participe de la sociedad política, tiene una mejor garantía de no quedar sometido a la voluntad arbitraria de ningún particular, o a la voluntad arbitraria de ningún poder soberano despótico. Si esto sucediera, contará con la fuerza pública de la comunidad a la que pertenece, para defenderlo. Cuando este sujeto colectivo, que es el cuerpo político que Rousseau llama república, está constituido, los asociados recuperan todo lo que habían entregado legítimamente a la comunidad, y lo recuperan en un plano superior, en un nivel más desarrollado. La libertad ya no consiste en el derecho natural, en el derecho a todo para alcanzar la autoconservación. La alienación total permite que el ciudadano de la República sea independiente de sus inclinaciones particulares, que no esté exclusivamente determinado por ellas, y pueda priorizar razones morales en su actuar, pueda privilegiar los intereses de la comunidad a su egoísmo. Permite que el individuo pueda actuar, no solo por inclinación particular. El ciudadano de una república, no deja de ser un hombre natural que tiene inclinaciones particulares, deseos, y fines personales. Puede tratar de realizar sus fines particulares en una república, pero siempre que sean compatibles con el funcionamiento del cuerpo político, con la libertad de todos. La libertad natural deviene libertad moral, autodeterminación, libertad positiva. En segundo lugar, la libertad ya no consiste solo en ser independiente de la voluntad arbitraria de otro. La libertad del ciudadano de una república consiste, además de esta garantía de independencia, en la autonomía, en la capacidad de obedecerse a sí mismo, como parte del poder soberano, es decir, obedecer a la voluntad del pueblo que se expresa en leyes que se da a sí mismo como soberano. La libertad natural deviene libertad política, libertad de imponerse como súbdito del Estado, las leyes que dicta como ciudadano, miembro del poder soberano. La fuerza para protegerse, y autoconservarse, es recuperada de un modo más racional y eficaz, bajo la forma de una fuerza pública, que actúa conforme al derecho, y nunca en forma arbitraria contra los súbditos del Estado. La igualdad, es recuperada en la sociedad política, como igualdad jurídica,
igualdad ante la ley, que supone imparcialidad y equidad de la ley para evitar los abusos de poder. Pero también, igualdad para el cumplimiento de los derechos y obligaciones, que todo miembro de la sociedad política tiene en su doble condición de ciudadano y súbdito. Como ciudadano, debe comprometerse a participar en las legislaciones de las leyes de la República, pensando en el bien común a la hora de decidir si una ley es buena para toda la sociedad. Como súbditos debe cumplir las leyes que son su garantía de libertad, y la obligación indeclinable de defender a la República, cuando la sociedad política pueda estar en peligro. En segundo lugar, la igualdad se recupera bajo la forma de la igualdad material, que asegura a todos los miembros de la sociedad política, al menos, la satisfacción de sus necesidades básicas. La satisfacción de las necesidades básicas de todos, es el piso de una sociedad. Que todos los miembros de la sociedad tengan aseguradas sus necesidades básicas, permite que todos tengan independencia económica del resto de los particulares, de tal manera que, nadie tenga la necesidad de venderse, ni la posibilidad de comprar a otro por necesidad económica. Igualdad formal e igualdad material, son la condición de posibilidad para poder ser libre en comunidad, porque protegen a todo asociado de la arbitrariedad. Las posesiones legítimas que los individuos entregan a la comunidad en la alienación total, los asociados la recuperan bajo la forma del derecho de propiedad. O mejor aún, del derecho a ser el legítimo depositario de alguna parte de la propiedad que ha pasado al dominio común de la sociedad política, y que la voluntad general redistribuye a los miembros que la conforman orgánicamente, aplicando la justicia distributiva. Soberano. Estado. Pueblo. Ciudadano. Súbdito. Las formas de describir a la república o cuerpo político. Al sujeto colectivo que se autoconstituye como voluntad general por el consentimiento de los individuos que aceptan entregarse por entero a los demás a través de la alienación total, Rousseau lo llama también república, o cuerpo político, donde todos los asociados son sus miembros orgánicos, al punto de que si la república es atacada, quien sufren en carne propia ese ataque, son sus miembros. De igual manera, si algún miembro de la sociedad es atacado, es el cuerpo en su totalidad, la república, la que se siente agredida por ese ataque. Este cuerpo político orgánico que adopta la forma de una voluntad general, es una unidad, pero puede ser descrito desde distintos ángulos. Considerado en su dimensión activa, que está dada por la función de legislar, este sujeto colectivo que dicta las leyes, es el soberano, la autoridad de última instancia, que no debe rendir cuentas a nadie. En su dimensión pasiva, cuando esa sociedad obedece las leyes que ella misma se autoimpone como soberano, la sociedad política se llama Estado. Considerada como un sujeto colectivo, la sociedad política se llama pueblo. Pero cuando se considera a cada uno de los miembros de ese pueblo, cada uno de esos asociados que forman una unidad orgánica en el cuerpo político, cumplen dos funciones. Por un lado, la función de ciudadano, cuando el asociado participa activamente como miembro del poder soberano, el poder legislativo, que dicta las leyes. Por otro lado, cada miembro del pueblo cumple la función de súbditos, como miembro del Estado, al obedecer las leyes dictadas por el soberano. Cuando se considera las relaciones que este cuerpo político mantiene con otros estados extranjeros, el accionar de la República se denomina potencia. La voluntad general que se expresa en el poder legislativo es soberana, porque nada la limita. No está limitada por las leyes que ella misma dicta. Incluso no es limitada por el propio contrato social que la ha constituido.
La Asamblea puede decidir disolver el contrato social, y así poner fin a la existencia de la sociedad política, y el poder soberano que la gobierna. Del mismo modo que dice Grocio, que un individuo puede dejar de ser ciudadano de un Estado, vendiendo sus propiedades en el país y marchándose al exterior, con más razón, una república puede poner fin a su existencia, disolviendo el contrato social.